Vamos a levantar a 3D el logo de Apple y puesto que ya tenemos el dibujo en 2D que lo bajamos de internet, pues no nos vamos a detener en dibujarlo, sino más bien en calcarlo. La ventaja de tener una pieza en 3D en AutoCAD es que podemos ver cada ángulo de la misma en una forma mucho más real. Además, porque tenemos la opción de escoger el material con que será creado dicho modelo. Una vez en el entorno de AutoCAD, damos clic en Iniciar dibujo. Activamos espacio de trabajo para pasarnos a modelado en 3D. Esta ventana es para comandos, la cual cerramos pues no la utilizaremos por el momento. También desactivamos la rejilla dando clic en este botón y en opciones, visual, colores, cambiamos el color del fondo a blanco. Si damos clic en el icono de AutoCAD, ayudas al dibujo, podemos cambiar las unidades a centímetros con una precisión de 2 unidades. Con la herramienta rectángulo hacemos uno de 5 por 5 centímetros. Pero como vemos no podemos darle estas medidas. Dando clic en este botón, activamos entrada dinámica, activamos su botón, digitamos 5, Tab y 5. Doble clic en el scroll del mouse para centrar. Acercamos o alejamos con el scroll. En la pestaña Inserción, damos clic en el botón Enlazar para insertar la plantilla que acabamos de bajar. Si nos fijamos en detalles, su altura es de 1, o sea, 5 veces menor que el rectángulo que dibujamos. Elegimos un punto de inserción y damos 5 como factor de escala. Para seleccionar la plantilla damos clic en su borde. Podemos desplazarla para aumentar su tamaño. También podemos enviarla hacia atrás para poder centrarla mejor con relación al rectángulo, ayudándonos con control más las flechas del teclado. En la pestaña Inicio, damos clic en la herramienta Spline para dibujar el contorno dando clics a lo largo del mismo. No se preocupen si no se alinea bien. Después lo podemos arreglar. Hay quienes hacen esto con círculos y elipses, pero yo soy muy perezoso y prefiero este método. Terminamos con botón secundario e intro. Como les dije, podemos arreglar las imperfecciones desplazando con clic cada uno de estos vértices.
Hemos hecho solo la mitad del contorno porque la otra mitad la haremos con la herramienta simetría. Con la herramienta círculo centro radio hacemos un círculo calculando su centro de tal forma que llegue a ser parte de esta muesca o mordisco. Lo seleccionamos y lo posicionamos ayudándonos con control más flechas del teclado. Con la herramienta copiar lo copiamos 2 veces de tal forma que describa la hoja de la manzana. No tiene que ser perfecto. Finalizamos con intro. Seleccionamos la plantilla y la borramos pues ya no la necesitamos. Ahora es cuando dibujamos la segunda mitad de la manzana con la herramienta simetría. El primer punto de línea de simetría debe ser el inferior. Unimos esto con la herramienta fusionar curvas. Seleccionamos todo y unimos con la herramienta juntar. Clic en la herramienta recortar, clic secundario en cualquier lado y clic en las partes que queremos recortar. Seleccionamos esto último y borramos con la tecla suprimir o delete. Tengamos el buen hábito de ir salvando nuestro trabajo. Damos clic en Home y con la herramienta pulsar tirar extruimos 5 centímetros la manzana y la hoja. Seleccionamos todo y con la herramienta girar 3D lo giramos 30 grados. En una vista realista y con la herramienta órbita podemos ver cómo va quedando. En la pestaña sólido y con la herramienta achaflanar aristas, damos clic secundario, clic en distancia, damos 0.05 para ambas distancias. Cuidadosamente seleccionamos las aristas. Clic secundario y 2 veces intro. Hacemos lo mismo con las aristas de la hoja. Nos pasamos a vista isométrica noroeste para poder achaflanar las aristas de atrás del modelo. Borramos estas líneas que no estorben.
Con la herramienta órbita o presionando la ruedita del mouse podemos desplazar la pieza para trabajar mejor o para ver nuestro trabajo. Nos pasamos a estructura alámbrica 2D frontal. En la pestaña Anotar damos clic en la herramienta de texto y describimos un rectángulo para poder digitar cualquier letra con cualquier fuente. Yo escogí la A de Augusto o Apple y Vivaldi. Clic en cualquier lado. Seleccionamos la letra y la corremos al medio del logo. En la pestaña Express Tools modificamos dando clic en Explode y seleccionamos la letra. Esto hace que se desplace un poco. La seleccionamos y en la pestaña Inicio con la herramienta Explode la explotamos para poder borrar estas partes basura. Noten que tenemos que repetir 2 veces la acción seleccionar y borrar. Seleccionamos todo y juntamos. Pero como se ve, no se juntó lo suficiente. Entonces nos valemos de la herramienta región. Con la herramienta desplazar la posicionamos y con escala la agrandamos a un tamaño elegido por ustedes, no es relevante. Nos pasamos a Home y con la herramienta de extrusión extruimos la letra como se muestra. Ahora, desde una vista izquierda, la insertamos a la pieza un poquito con control más la flecha izquierda. Esto es para tallarla sobre el logo. En una vista de rayos X y con la herramienta sólido diferencia, seleccionamos el logo, clic secundario en cualquier parte, clic en la letra y clic secundario. En vista realista podemos observar la letra tallada sobre la manzana. Nos pasamos a vista superior para dibujar un rectángulo que servirá de base sobre la cual irá nuestro logo. Lo extruimos como queramos.
Nos pasamos a frontal para posicionarlo bien y si queremos también achaplanamos sus aristas. En la pestaña Visualizar escogemos cualquier material dando clic aquí. Lo seleccionamos dando clic en esta flechita. Ahora lo enlazamos a su capa respectiva. Damos clic en botón renderizar para obtener el resultado que mejor nos guste. Para que no nos ocurra esto, debemos antes ajustar la configuración de exposición como se muestra. Así como podemos escoger el material, también podemos elegir la posición de nuestro modelo a nuestro gusto. Podemos también hacer pruebas con estos botones. Les recomiendo que todo esto lo hagan con la resolución en bajo para que no se tarden demasiado entre cada prueba. El material que más me gustó fue este, cristal acorazado. Aunque aquí les muestro otros resultados. Este tutorial, como todos los otros, los hago para que se diviertan aprendiendo, sin ánimo de querer pasar por un experto porque no lo soy, sin ánimo de desmeritar la noble labor de los docentes de institutos y universidades y más bien con el sano propósito de rescatar el sentimiento de admiración por las cosas bonitas, sencillas y ordenadas. Un abrazo.